Bueno, gente, estamos en la ciudad de Necochea. La verdad que estoy muy sorprendido por la mega estructura que tienen sobre todo la costa de Necochea. La verdad que sorprende, me encanta, muy lindo todo. El agua es celeste, muy celeste. No sé si es el día o es así acá normal. Casi me piso. Y acá, bueno, tuvimos una embarrada. Bueno, una complicación casi al final del camino de tierra. Vamos a verificar a ver cómo está esto. ¿Qué va a hacer? La tarado, Dios mío. Mira, tarado. Dios mío. Ay, ¿A dónde está este boludo? Qué hermoso. espera, no puedes esperarme. Barroterapia. Pará. Bueno, gente, al Mar del Sur llegamos por la ruta 11, la ruta pavimentada, espectacular. Y para salir del Mar del Sur, la verdad que tomé la decisión de cortar camino y meternos por esta ruta de barro. Sí, ya la inspeccioné, está potable, pero bueno, la verdad que no me quería embarrar tanto, pero bueno, ya estamos embarrados. Gracias. Gracias. Se nota que había llovido bastante en la región, porque había muchos charcos de agua por todas partes y por desconocimiento y por el GPS me indicó que tenía que agarrar esa ruta. Una vez que habíamos llegado no se veía tan mal, pero a medida que fuimos avanzando se puso así. Seguramente con la cámara no se ve que la ruta está bien pegajosa, bien pastosa. El barro es súper pegajoso y resbaladizo en realidad. Hay como una pequeña capa suave arriba, pero cuando vos la pisás con el vehículo, con las cubiertas, se quiere ir hacia un costado o el otro de la calle. Y lo peor de todo, que han pasado tractores o camiones o no sé qué, que han dejado unas huellas súper profundas. Con lo cual, yo con el vehículo que tengo no puedo meterme en la huella porque directamente arranco el chapón abajo de plástico, arranco todo, porque la camioneta es un vehículo relativamente bajo, de una altura convencional. Así que nada, tengo que ir buscándole un nuevo camino al lado de la huella porque la huella está demasiado profunda. Con lo cual, bueno, como están viendo, la verdad que está costando un poco atravesar ese camino. Más de una vez pensamos en volver, pero al ser tan resbaladizo y tener esa huella en el medio, tengo miedo de parar, frenar, empezar a dar vuelta y que, como la calle está abovedada, la camioneta se me puede ir para uno de los costados y bueno, ahí nos vamos a quedar básicamente. Así que la decisión es seguir para adelante, siempre y cuando obviamente no aparezca un pozo gigantesco que impida el avance. Esta localidad se encuentra ubicada entre el arroyo La Tigra y el arroyo La Carolina y se encuentra a 17 kilómetros al sur de la ciudad de Miramar, que es la cabecera del partido. Papi, mira el agua de la patita. Mira el agua de la patita. Está conectada por el tramo final de la ruta 11, de la ruta provincial número 11, y solo posee una calle pavimentada que es la avenida 100. Entre las casas detrás de las arenas, desparramadas entre los pastizales, o bordeando los campos verdes sembrados, se pueden ver ovejas, vacas y caballos. Geográficamente podría dividirse en dos partes. Por un lado, lo que sería el centro, con sus primeras casas construidas de espaldas al mar, resguardadas del viento entre arboleda frondosa y arbustos. Y más al sur, en el sector de Rocas Negras, están las casas más nuevas. Esas casas prácticamente se caen sobre el mar, por ser el único lugar de la costa atlántica argentina en donde aún se puede tener un terreno frente al mar, o mejor dicho, sobre la playa. Actualmente cuenta con 2.500 habitantes, lo cual ha crecido en los últimos 20 años más de un 500%, frente a la cantidad que había antes, que eran 400 habitantes, según el censo del INDEC del año 2001.
Existe una comunidad de artistas que viven todo el año, pintores, poetas, escritores. Los pintores, si hablamos de turismo, a unos 4 kilómetros al sur se encuentra Rocas Negras. Su nombre se deriva de la gran variedad de caracoles, principalmente de color negro, que se encuentran adheridas a las rocas. Es una formación rocosa que forma un espigón natural que se adentra 300 metros en el mar, que culmina con la imagen de la Virgen María entornizada frente al mar. Obviamente tenemos hotelería y otros comercios en esta localidad que ofrecen sus servicios al turista. Tenemos una laguna, La Ballenera. La Ballenera es un paraje recreativo ubicado a 6 kilómetros de la localidad que desemboca en el mar a través de un arroyo que tiene una cascada. Desde el Mar del Sur, la entrada se encuentra para la ruta 11, la ruta a Miramar, a la altura de la playa El Remanso, que conecta la ruta vieja. Desde allí son alrededor de 4 kilómetros. El primer asentamiento con el nombre Mar del Sur o Mar del Sud fue en el año 1880, al norte del arroyo La Carolina, curso de agua ubicado en el actual partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires, Argentina. La idea fue construir un hotel Mar del Sur o Mar del Sud, en terrenos de la familia Otamendi. Por el avance de los médanos y la mala elección del lugar, se destruyó el hotel y el proyecto quedó tronco. Para este proyecto habían adquirido una parcela de 196 hectáreas a Fernando Otamendi en el año 1886. El Banco Constructor de La Plata emprende la construcción del Hotel Boulevard Atlántico, un lujoso hotel destinado al incipiante interés turístico de las élites económicas. El hotel se construyó sobre una de las 114 manzanas que el banco les había comprado a la familia Otamendi, entre el arroyo La Tigra y La Carolina, con la finalidad de construir un balneario similar a lo que en la actualidad se conoce como la ciudad Mar del Plata. Pero debido a que cuando se tenía proyectado hacer llegar el ferrocarril hasta esta localidad, se produjo la gran crisis nacional del año 1890, que generó la quiebra del Banco Constructor de La Plata y muerte de su presidente. Se frustró la llegada del tren, que se detuvo en Miramar, y Mar del Sur quedó en la situación geográficamente desfavorable. En 1931 el nieto de Schweitzer fundó una empresa constructora que, entre otras edificaciones que promovieron del crecimiento de Mar del Sur, construyó una hostería en la avenida principal y junto a la costanera. A partir del 5 de diciembre de 1987 comenzó la pavimentación del camino de acceso desde Miramar con la extensión de la ruta provincial número 11. Esto produce que sea frecuentada por habitantes y turistas de otras localidades. En la actualidad se cuentan con importantes mejoras en la costa, construyéndose una escollera para contener la arena de la playa, un importante nivel de inversión en la planta urbana. Necochea, a punto de chocarse contra los médanos. A la derecha nos queda el centro, supuestamente empieza el centro. Y acá sí hay muchas casas antiguas así. Pero tremendo. Ay, qué bonito. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, gente, ahora sí, estamos en Necochea. Necochea es una ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica argentina. Es la cabecera del partido homónimo y posee amplias playas y un importante puerto al encontrarse en la desembocadura del río Quequén Grande. La ciudad de Necochea tiene unas playas de gran amplitud y extensión que se ven a simple vista. Debido a estas características, ellas son conocidas como las playas del suave declive. Se extienden a lo largo de aproximadamente unos 64 kilómetros, gente, y tienen más de 300 metros de ancho en algunas zonas. Las playas tradicionales y concurridas se ubican en la denominada Villa Díaz Vélez, donde también se encuentra la Rambla Municipal. Estas cuentan con servicio de guardavidas, por supuesto, balnearios de acceso público y privado,
canchas de vóley y bajadas de vehículos en las zonas habilitadas exclusivamente, menos pobladas. Necochea tiene un centro turístico de verano gracias a sus playas. Se la puede dividir en dos núcleos comerciales. El centro, también denominado Centro Viejo, donde se concentra la actividad comercial, que en verano suele ser el lugar más concurrido a nivel comercial y cultural, y es a su vez más conocida y frecuentada por los turistas. Y si vemos la historia, las gestiones para la fundación de Necochea se iniciaron en el año 1871 a través de un grupo de vecinos encabezados por Ángel Ignacio Murga, y se fundó así la ciudad de Necochea el día 12 de octubre del año 1881. Bueno, gente, estamos en la ciudad de Necochea. La verdad que estoy muy sorprendido por la mega estructura que tienen sobre todo la costa de Necochea. La verdad que sorprende, me encanta, muy lindo todo. El agua es celeste, muy celeste. No sé si es el día o es así acá normal. Casi me piso. Y acá, bueno, tuvimos una embarrada por el camino de campo hasta llegar hasta acá. Encontramos un lugarcito para ir a comer algo ahí con family. Así que se fueron a buscar la mesita ahí. Yo voy a caminar un poquito para grabar. Oh. Qué lindo esto. La playita. Mira el mar. Ah, pero eso está mortal. Allá se ven unos barcos gigantes cargueros. Allá se ve la ciudad de Necochea. Muy lindo, una playa hermosa. Igual en este viaje prácticamente vamos costeando, así que lo que vamos a ver en su mayoría son playas. Vamos a ver este bellísimo lugar. La verdad que tiene una arquitectura muy llamativa. Vamos a ver dónde se posiciona la family. Está espectacular, pero qué increíble el agua, ¿viste? El color. No, ¿por qué no nos sentamos ahí? ¿En dónde? Es un sillón. El sillón. Hay sol. Yo no quiero estar así. Bueno, siéntense un rato en cada lugar si quieren. Nosotros queremos comer acá. Queremos comer acá. Dios mío. ¿Ya viste la carta? No, si me la acabo de ver. Vengan acá. Nosotros comemos acá. Bueno, entonces paguen ustedes su comida. No. Pero ¿por qué no pagamos? Me tenés que poner una cuenta de... Ah, sí, lo que faltaba. Claro. Olvidate. Todos los juegos del Play Store. Ay, Toma. ¿Te querés ir más lejos? ¿No querés ir? No. No, acá tengo una buena vista. Otra de pizza. Sí. Mirá los cargueros allá lejos, qué gigantes son esos barcos, ¿viste? Se ven de acá, son no sé, como 10 kilómetros o más. Ay, yo quiero una de estas. Ainara, cuidado hija, que esto no es para eso. No, aparte, no. Es para sentarse tranquila. Está en la mesa de vidrio ahí. ¿Dónde está? es que se rompieron dos zapatos para enmarcarse. Ah, ¿viste? Te puedes caer. Tenés que ir a aquella porque no se la mesa de vida. Pueden romper las mesas.
analizá mientras la carta, yo quiero grabar adentro, que me gustó el diseño. Buenas, buen provecho. Quería apreciar este diseño tan único, Muy buena la barra. ¿Qué pasó? ¿Terminó la temporada ya en Necochea o no? ¿Se notó? Esto en verano explota, ¿no? Enero, febrero, acá no hay lugar, tenés que hacer cola afuera para comer, ¿no? Sí. Y sí, ahora toda la costa es increíble. Nosotros venimos desde Las Toninas, costeando hasta acá. Pero este mes tendría que ser todavía explosivo, porque mirá lo que... Y lo que pasa es que con el tema de las clases, más que nada. Claro, la gente vuelve a trabajar. Las responsabilidades siempre perjudican de la salud. Bueno, Gorita, ¿qué hay para comer? Yo quiero una ensalada. Bien, ¿sí? Sí. Y la nena tiene una porción de nuggets cada una. Y una porción de baba frita. Y unas cuantas para... ¿O puré? ¿Quieren puré? Sí, Voy bueno. a preguntar, ¿no? Contra papa frita. ¿Puede ser una porción de papa frita con cheddar? Sí, viene con cheddar. ¿O vos lo traes una cazuela para...? No, ya viene. Entonces una y una. ¿Son chiquitas las porciones? No, es grande la porción de papas. ¿Sí? ¿Puede ser entonces una porción Una Caesar, una porción de papas. de papas con medio de cheddar? No, imposible que sea medio cheddar. No. Ah, Hacer depende. una papa para nosotros con cheddar y dale. otra papa para ella. Dale. Y dos porciones de No, nuggets. pero nosotros queremos una con puré mejor y dos papas. ¿No? Aquí. ¿Seguro? ¿Nos van a comer con baba frita nosotros? Bueno, acá se liberó el demonio. La ansiedad, el hambre, el cansancio, todos juegan un papel importante. Acá que tenemos un sanguchito de lomo, ¿no? Unas papas con cheddar. Qué rico. Impresionante el lomo ese, pero lo más impresionante es esta vista con el que lo vamos a comer. ¿No es cierto, Chuchi? Con esta vista vamos a clavar semejante lomo. Espectacular, ¿eh? Ainara, ¿qué pasó? Nos tenemos que ir, Ainara. Agarrate mi celu. Gracias, chicos. Hasta luego. Cuidado. Vení acá. Vení acá. Despacio. Superman, salvo. Tranquila. La super Ainara. Qué buenas cubiertas esta, mira. Vamos a la plaza. Vamos a la plaza. Cuidado que viene rápido. Vamos a la... Concéntrense porque acá ustedes no conocen el lugar, movimiento de autos, nada. Así cada vez que bajan de un cordón, presten atención. ¿Viste? Dale. Vamos a la... Vamos a esperar, mira, viene un auto, hay que dejarlo pasar. Bien. Ahí viene una camioneta, mira qué rápido. No, cuidado. Ahora sí vamos. Tranquilos. Sí, dale. Te pasó la calle. La ruta provincial 88 comunica Necochea con Miramar y Mar del Plata, y desde esta última con la ciudad de Buenos Aires y el resto de la costa norte de la provincia de Buenos Aires a través de las rutas 2 y ruta 11. La ruta 227 une a Necochea con Tandil, Lobería y Balcarce, conexión por ruta 55 hasta empalmar con la ruta 226, el empalme ruta 29 en el partido de Ayacucho, y la ruta 2 a la altura de Coronel Vidal, hacia Buenos Aires, la ruta 86 con Benito Juárez, que empalma con la ruta nacional 3 hacia Buenos Aires, la ruta 228 con Tres Arroyos y al sur del país a través de la ruta nacional número 3, la cual nace en Buenos Aires recorriendo 3.063 kilómetros. La ruta 75 conecta con San Cayetano y González Chávez. Cada una de estas vías se conecta con el interior bonaerense y el resto del territorio nacional.
Acá está. Una casita en Lomas Camping. Completa con aire. Con todos los chiches. Doble eje. Un bañito. La cocinita, todo nuevo. Acá se arma la mesa, allá el dormitorio. Heladera. Mueble. $4 millones de pesitos. Una casita de esta. $1 a 400 más o menos, de $10.000. Patentada. Con lona. Con todos los chiches. Ah, ¿es para 3? Sí. Ah, mirá qué grande es. Esta viene para con la cama matrimonial, la cucheta y una mesita que se hace cama. Está para 5, pero para 4 es cómodo. Ah, mirá qué linda que Esta está. vale 2.200.000, ¿cómo está? Con heladera, inodoro, transformador, un solo eje. Sin aire ni nada, Sin aire. ningún chiche Después el adicional. aire se puede colocar. Claro. Pero es un aire convencional, ¿o no? Sí, sí, Como un split. Igual, es un Y split. funciona con 220. 220 únicamente. Sí, sí, únicamente. O sea, si está parada no funciona. Claro, si vos vas a un lugar donde no hay corriente, te queda inútil. Claro. Sí, porque un día como hoy está... Bueno, también hay que abrir las ventanas para No, que después corre aire. Si vos la abrís, bueno, hoy no hace calor. Qué lindas terminaciones tiene, ¿no? Sí. Está bien armada. Después si vos necesitas algo más, se lo puede agregar o la puede hacer diferente. Esto Ajá. o sea, hay una diferencia de una con otra. El Sí. capacitamiento es un montón. Sí. Los frenos valen 400.000 pesos. Ah, no sabía yo eso de que la doble eje tiene todo Sí o este sí, quilombo. Sí o sí, categoría 2 va, es como con freno. ¿Y cuál es la ventaja y desventaja? ¿2 ejes o 4? Y 2 ejes, la La- ventaja... La desenganchás y queda parada. No, eso no, eso ¿No? perfecto, con las patas no tiene problema. No, lo que tiene eso que por ahí pinchó una rueda va a poder seguir, si andás mucho por ripio. Bueno, pero si tenés un auxilio no tenés problema. Sí, ya sé, bueno, pero esa después la contra para moverla, esta la movés acá adentro y esa la tenés que arrastrar entre 2 o 3. ¿Cuál? La doble. Ah, sí, es más pesada para No, mover. que es más pesada, más incómoda. Si vos la querés girar acá, Porque va trabando. se traban las gomas. Claro, o sea que conviene una de estas toda la vida. Está re linda, Re linda está. Y eso también, lo mismo, 50%. Esto está entrega inmediata, después si vos querés Ah. hacer algo nuevo... Permiso, ¿puede pasar? Sí, sí. Un baño. Un dormitorio. Ajá. Las camitas. La mesita. Este está a 2.200.000. Cocinita, la heladerita, filetita, todas las comodidades. Además, durante años se pudo llegar por tren a través del servicio prestado por Ferrobaires en vías del ferrocarril General Roca, el cual partía una vez por semana desde Asia Quequén. Este servicio se encuentra actualmente suspendido. Necochea posee también un aeroparque, por lo que también es posible llegar a esa vía aérea, actualmente en base operativa de medios aéreos, el del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Sin embargo, no cuenta con un servicio de vuelos comerciales, pudiéndose hacer solo de manera privada. La ciudad se encuentra a 528 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 131 kilómetros de Mar del Plata. Necochea tiene unas playas de gran amplitud y extensión. Se extienden a lo largo de aproximadamente 60 kilómetros y tienen más de 300 metros de ancho en algunas zonas. Estas cuentan con servicio de guardavidas, por supuesto, balneario de acceso público y privado, canchas de vóley y bajadas de vehículos en las zonas habilitadas, exclusivamente las menos pobladas.